pastor lo mandamos para el INSS y lo incapacitamos. Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. No es fácil venir a pararse aquí arriba, principalmente delante de la familia. Por eso que no es cualquiera el que puede predicar. No es cualquiera el que puede estar al frente de una iglesia. No es cualquiera porque es un don y es un llamado. Si la persona no lo tiene, podrá estarlo, pero lo que da siempre es un espectáculo. Por eso hay tantos artistas. que lo hacen muy bien, artistas. Tenía dos mensajes para hoy. Precisamente uno era ese, el don del pastor. Pero esta semana escuchaba a unas personas conversando sobre mujeres pastores. Y entre ellos no aprobaban eso. Entonces, pidiéndole al Señor sabiduría, decidí unir los dos mensajes, un pedacito de cada uno, para que veamos a la luz de la palabra de Dios sobre lo que realmente es el pastorado en la iglesia y los ministerios de la mujer en la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta linda oportunidad. La honra y la gloria sea solo para ti, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu Santo y háblanos a través de tu palabra. Todo lo que vayamos a exponer, hablar y ver, sea para tu honra y gloria, Señor, y para enseñanza y edificación nuestra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que todo en este día sea para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le llamé el don pastoral y la mujer en la iglesia. Dos mensajes en uno. El ministerio pastoral femenino a la luz del Nuevo Testamento. ¿Es un don o es una jerarquía? ¿Sabe qué es jerarquía? ¿El pastorado es un don o es una jerarquía? Jerarquía es un poder. ¿Qué opina usted? ¿Es un don o es una jerarquía? ¿Cree usted que una mujer puede ser pastor? Servir en la iglesia y hasta predicar como pastor y tener la función de un pastor. ¿Cree usted? Si no lo ha estudiado en la Biblia, si no la leo, mejor no responda. Si no está seguro o segura, no lo responda. Cuando a mí me preguntan algo y no estoy seguro o algo sé, yo le digo, no sé, si quiere lo estudio, porque no estoy seguro y puede que pifee. Usamos un texto clave donde se está hablando de la ley, allá en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3. Pero en el versículo 28, el apóstol Pablo le está diciendo no solo a todas las iglesias de Galacia, también a nosotros. Algo muy importante. Ya no hay judío ni griego. Para Dios nosotros somos como judíos o como griegos. Es lo mismo para él. Ese tal llamado pueblo de Dios ya no es Israel, es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. No hay esclavo ni libre, sigue diciendo Pablo. Y oiga qué importante. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, ¿puede una mujer predicar aquí arriba? ¿Mm? ¿Mm? ¿Puede una mujer, si tiene el don, ser pastor? Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y eso lo hace el Señor. Amén. Pero vamos a redefinir un poquito el entendimiento de lo que era ser el pastor en el primer siglo cuando la iglesia fue fundada. Porque dice Pablo en Efesios 4, del 11 al 12, que los dones ministeriales son para capacitar, no para dominar. Él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, y siempre hemos creído que han sido 12, ¿verdad? Pero con Pablo ya fueron 13. Y en Apocalipsis solo se menciona 12 columnas donde van a haber 12 nombres de los apóstoles.
Pero vieras qué curioso que cuando estudiamos los textos antiguos, como que quieren enseñar de que hubieron más, que no se conocieron, que no escribieron, que no se dieron a la luz. Quieren como enseñar. Hay debate entre los más grandes eruditos sobre eso, pero no se mencionan directamente en la Biblia. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es al único en que le dio dos cargos. Oiga, a fin de dominar la iglesia. No, eso no dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero si usted hace una revisión exhaustiva de lo que es el pastorado ahora en las iglesias, es el mandón, es el mandamás. No pasa acá. Quiero aclarar que acá siempre se ha marcado la diferencia. Pobrecito nuestro pastor, no se le da un salario, no se le ayuda, se le mete el hombro muy poco, y aquí está. Esos son los de hueso colorado que hay que admirar. Pero si usted va a las demás iglesias, principalmente pentecostales, y aún así el otro extremo, ortodoxas, los pastores tienen un grado jerárquico absoluto. Y casi que lo que ellos digan es, equiparan y dominan todo. Ellos suben al púlpito gente que no debe estar y bajan del púlpito gente que sí puede estar. Ellos deciden qué se hace y qué no se hace, cuando en realidad están para la edificación de la iglesia, no para mandar. ¿Se acuerdan que los apóstoles les estaba pasando eso? Tenían que estar haciendo tantas cosas que dijeron, no, consigan gente que vengan y hagan lo que nosotros estamos haciendo, porque el trabajo de nosotros es predicar, enseñar, edificar. Amén. La palabra pastor del griego poimen aparece solo una vez ahí en Efesios 4:11, en Efesios, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento también aparece anciano, obispo, dice el diccionario que era lo mismo, que ellos que se describen funciones de supervisión espiritual. En otras palabras, en la iglesia, cuando empezó la iglesia, el pastor no era el encargado, eran los ancianos y los obispos. Por eso cuando tú tenías un problema con tu hermano, ve y llama a quién, al pastor. No, dice, llama a los ancianos de la iglesia. Póngales el caso. Si la persona no quiere entender, lleve un testigo. Y si aún así quiere entender, échenlo, ténganlo a un lado, como no convertido, como no cristiano. ¿A quiénes lo llevaban? A los ancianos, no al pastor. Porque el pastor no era el juez y no era para tomar las decisiones, era para edificar la iglesia. ¿Ven? En Marcos, Jesucristo hablando, redefine el liderazgo como servicio. Porque hay un peligro que se da ahora, y es proyectar todas esas estructuras que hay ahora pastorales como jerarquía. Ese es el pastor de la iglesia. Todo el mundo bien portado. Todo el mundo bien portado, ¿verdad? Viene el pastor. Pero Jesús, en Marcos 10:42, enseña que el ministerio no era para ser servido, era para servir. Mas Jesús, dice en Marcos 10:42-45, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Pero no será así entre ustedes, está diciendo a la iglesia. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Ese es el más grande, el que sirve. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el que le sirva a todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, o sea, Jesucristo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo me lastima a mí ver ahora tantos pastores? Como lo dije cuando hicimos el culto del funeral del bebé.
La mayoría están para ser servidos. Y cuento esto como testimonio. Hace más de 14 años yo trabajé en una iglesia donde el pastor estaba a tiempo completo. Y ese pastor solo iba los jueves y los domingos. En ningún momento usted lo volvía a ver. No lo encontraba. Yo tenía que estar a las 6 para empezar el culto, porque a las 7 le tenía que dar el campo a él. Entonces, de 6 a 7, él daba consejería. En ningún otro momento más. Entonces, cuando escuchaba que ya yo terminaba, dejaba guindando a quien estuviera ahí, se venía a predicar. Y los domingos igual. Llegaba tarde, hacía lo suyo y se iba. ¿Y sabe cuánto le pagaban a ese pastor hace más de 14 años? Por semana. 250,000 colones. $500. Increíble. Hace 14 años. ¿Cuánto le pueden estar pagando ahorita? Porque ahí está. Por ahí está. No es la misma gente, ahí va cambiando. Pero ahí está. Es un experto, bueno para hablar, tiene buena labia, convence a la gente y al final le saca su dinero y vive como rico sin trabajar, sirviéndose. Cuando el modelo que estamos viendo que dejó el Señor de Jesucristo es para servir, no para ser servido. A todo esto, entonces, si el ministerio del pastor es servir y no lo puede hacer cualquiera porque es un don, vuelvo a hacer la pregunta: ¿puede una mujer entonces servir como pastor? ¿Puede una mujer servir como diácono? ¿Como profetisa o predicadora en la iglesia? ¿O las mujeres son solo para que vengan a limpiar las bancas, barrer el piso y barrer la chapeada que hicieron los hombres? Por eso vamos a entrar a la segunda parte del mensaje, donde vamos a ver cómo Pablo reconoce y exalta el ministerio de las mujeres, aún más que los mismos hombres. Amén. Entonces, vamos a mencionar a varias personas que Pablo resaltó y adoraba. Y me puse a leer libros antiguos, los primeros comentaristas, Tópolos, otros que escribieron comentarios en el siglo III, IV, mencionaban a estas mismas personas y me llamó mucho la atención, porque uno lee los pasajes y los pasa por alto. Uno nada más lo lee y sigue leyendo como a lo más importante del pasaje y se brinca cosas importantísimas. En Romanos 6, del 1 al 2, me perdió acá, perdón. En Romanos 16, del 1 al 2, Pablo menciona a una mujer que, le voy a ser honesto, en tantos años de ser cristiano, leer la Biblia y estudiar, nunca lo vi. Lo leí porque pasaba por ahí, pero nunca vi el nombre de esa mujer. Y se llamaba Febe. Lleva Romanos 16, 1 y 2. Pablo menciona a Febe. Era una mujer y era diaconisa y, según la historia, hasta protectora. Era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y en el término que utiliza Pablo ahí en Romanos 6, del 1 al 12, es el mismo término que utiliza en Filipenses 1, 1 y en Timoteo 3, 8, hablándole a hombres, diciéndole líderes. O sea que Pablo le está llamando a Febe líder con el mismo grado y altura que le llamaba un hombre en aquel entonces, cuando en aquel entonces la mujer no valía nada. Y aún así Pablo la estaba poniendo a la misma altura que los hombres. El apóstol Pablo también menciona ahí mismo en Romanos 16, 3 a Priscila. ¿Recuerdan? Priscila. Y dice la historia que era maestra y que era colaboradora. Y no era cualquiera. Dice que Priscila instruyó a Apolos. Y Apolos, según la historia, fue un gran predicador en aquel entonces que hizo revuelos muy grandes. Un predicador elocuente. Priscila y Aquila fueron mencionados 6 veces
Y siempre Pablo, en las 6 veces, 4, mencionó primero a Priscila. Puso por encima a Priscila antes que Aquila. Y para terminarla de hacer, la iglesia se reunía en su casa. Casa de Priscila. Tremendo, ¿verdad? Había otra que me llamó mucho la atención ahí mismo en Romanos, que jamás en la vida la había leído tampoco. Jamás, no la conocía. Tantos años y me dio vergüenza. Yo decía, Dios mío, ¿qué estábamos leyendo? En Romanos 16:7, Pablo menciona a Junías. Y esa me llamó mucho la atención. Porque en los textos más antiguos, en la traducción más original, el pasaje la menciona como una posible apóstol. Imagínense. Decía, ¿cómo? Entonces me fui a buscar en los libros de historia y decía Crisótomo, sí, Juan Crisótomo, que mucha gente la veía y la admiraba como apóstol. Dice Pablo en Romanos 6:17, la versión del lenguaje actual, la traducción más nueva que hay. Saluden a Andrónico y a Junía, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Imagínense, yo siempre supe que Pablo estuvo en la cárcel y que Lucas lo visitaba para escribir las cartas. Pero aquí dice que esta mujer Junía y Andrónico estuvo con ella también. Y uno lo pasa por alto. Qué tremendo, ¿verdad? Los primeros comentaristas cristianos como Orígenes en el siglo III, o mejor aún Juan Crisóstomo, que es muy conocido, lo denominan no solo como apóstol, la denominan no solo como apóstol, sino como sobresaliente entre ellos, expresando una frase alabándola que decía, cuán grande es la sabiduría de esta mujer. Imagínense si hubiera escrito libros y los tuviéramos ahorita. Era célebre entre los apóstoles, tenía un reconocimiento, yo diría que casi apostólico, porque en aquel entonces el machismo era muchísimo. Aunque dice que algunas traducciones han masculinizado el nombre de Junías, femenino, hoy por hoy, hasta la fecha, en griego, Junías es femenino, era mujer, no era hombre. Una más, una mujer más mencionada por Pablo, que sí la hemos escuchado, Evodia. ¿Se acuerdan de Evodia? ¿Quién quiere tener una bebé que se llama Evodia? Evodia, venga para acá. Dice que Evodia y Sintique en Filipenses 4, 2 y 3 eran colaboradores del Evangelio. Pablo les dice, han combatido juntamente conmigo en el Evangelio. Usa el mismo lenguaje para colaboradores masculinos. Evodia y Sintique, poniéndolo a la misma altura. Si vamos a los hechos de los apóstoles, hay mencionadas varias, como Lidia, en Hechos 16, que era líder de la iglesia en su casa. Conocía el nombre de Lidia, pero nunca le había leído una Biblia. Ni siquiera sabía que salía en la Biblia. Hasta que me puse a buscar. Lidia tenía una iglesia en su casa. Lidia. Las 4 hijas de Felipe. Pasaje cortito. En Hechos 21:9, que lo hemos leído y lo pasamos por alto. Dice que eran profetisas. ¿Y un profeta qué hace? Predica. Predicaban las mujeres en aquel entonces. Predica. Y una importantísima que sí la hemos estudiado y hasta hemos hecho mensajes de ella, Dorcas. ¿Quién se acuerda de Dorcas? O Tabita. Dorcas o Tabita, que era ministra de obras de misericordia. En el pasaje dice, en el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita, que su nombre en griego era Dorcas, que significaba gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Ayudaba mucho a los pobres y servía a los demás. Tenía un ministerio de misericordia. Eso es un don. Eso no lo tiene cualquiera. Usted puede estarse muriendo de hambre, que puede pasar gente con dinero que no le importa, que te vaya bien y que Dios te ayude.
Y me pasó cuando trabajé en esa iglesia. A mí me daban 20,000 colones por semana para la gasolina. Y al pastor 250. Y llegaban señoras viejitas muy pobres a pedir ayuda. Como yo era el copastor, me buscaban a mí. El pastor nunca estaba. Me pedían ayuda. Entonces yo iba donde el tesorero y donde el pastor y les decía, pasa esto y esto y esto. ¿Y sabe qué me decían? Aarón, ore por ella, dígala. Y yo entendía por ese bendígala, dele usted. Pues muchas veces de los 20,000 que me debieron, porque no me los pagaban, tuve yo que darle a esas personas. Tanto fue así que no me pagaban que me fui de ahí y me traje un montón de equipo. ¿Se acuerdan cuando teníamos parlantes gigantes aquí, mezcladoras y otras cosas? Eran de ahí. Yo les dije, me voy, pero me pago todo lo que me deben. Que ellos se servían en bolsa grande, pero no estaban para servir a los demás. Qué triste, ¿verdad? En cambio, dice la palabra que esta Tabita hacía muchas obras de misericordia y se mencionan muchos libros de historia. Hay muchos pasajes que parece restringir que una mujer pueda tener el don de ser pastor o de enseñar en la congregación, como en Timoteo que dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No permito a la mujer enseñar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? Por ejemplo, en Éfeso, si estudiamos Éfeso, el contexto era que habían falsas enseñanzas y habían mujeres recién convertidas del paganismo, sin educación bíblica. Pablo le escribe a Timoteo, que pastoreaba en Éfeso, una iglesia muy problemática. Esta era la sede del gran templo de Artemisa, o la diosa Diana. Hemos escuchado eso, ¿verdad? La diosa Diana. Donde las mujeres eran sacerdotisas y tenían mucha autoridad. La expresión de Pablo acá se refería básicamente no a no enseñar, sino a estar calmadas y calladas durante la reunión. En otras traducciones dice, sin chismear o cuchichear. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí cuando dice, no permito que la mujer enseñe. Y aquí lo vivimos muchos años. ¿Se acuerdan de doña Judy, que hoy vino un hijo de ella? Doña Judy se sentaba ahí atrás y don Félix tenía que callarla. Le decía, disculpe hermana, ¿me puedo seguir? Se sentaba con Trini y se morían de risa allá mientras el pastor estaba predicando. Entonces el pastor le decía, pero cuénteme a mí para yo también reírme. A eso se refería Pablo cuando decía eso. No era que se les impedía tener un grado de autoridad, no se refería a eso Pablo tampoco. Al enseñar, usted cree que usted tiene un grado de autoridad porque está enseñando. No, Pablo no se estaba refiriendo a que no tuvieran autoridad, dominio o autoridad delegada, ¿no? En el contexto de la palabra griega, del hebreo al griego, significaba tranquilidad, no silencio absoluto. La misma expresión que usa Pablo en Timoteo 2 para todos. Para todos. Dice Pablo ahí en Timoteo 2 que viene diciéndole que debemos de orar por los que están en eminencia y dice de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia para que llevamos quieta y reposadamente. Hermana, ¿puedo seguir? ¿Ve? A eso se refería Pablo, ¿eh? Pablo está diciéndole aquí que vivamos quieta y reposadamente en Timoteo, pero cuando usted va al original es la misma expresión que está utilizando cuando dice que las mujeres callen y no enseñen en la iglesia. Dice, vivan quieta y reposadamente. Era aprender antes de enseñar, aprender en silencio, un proceso educativo, no una prohibición total era lo que estaba diciendo Pablo. También les dicen en otro pasaje que lo hemos escuchado, guarden silencio en las iglesias, porque en Corintio era mucho el desorden. Se refería a que no tuvieran interrupciones en el culto, porque pasaba el problema del chisme, del hablar, del estorbar, de molestar, pero nunca que no podían enseñar. Y un pasaje que contradice que no podían hablar y enseñar. Está en Corintios 11:15, dice,
En el mismo libro, Pablo regula, dice que toda mujer que ora y profetiza, que lo hiciera con la cabeza cubierta. Y uno piensa, la cabeza cubierta y todo. Pero usted nos está poniendo a pensar que está diciendo Pablo que en la iglesia, toda mujer que ora y profetiza, no que no podían hablar, no que no podían enseñar y predicar, y ahora les está diciendo que se cubran la cabeza cuando oren y prediquen. ¿Se está contradiciendo Pablo, no? No, es porque no se refería a eso. Pablo exalta a muchas mujeres en su ministerio. Dice, os recomiendo, hermanos, nuestra hermana Febe, es en Romanos 16, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Febe era diácono. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila, otra vez primero que Aquila, su esposo. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron por mí su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa, la casa de Priscila. Saludad a Pénito, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Y ojo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. ¿Cuál María era? No sé. Pero había otra más, María. Saludad a Andrónico y a Junías, que nunca la había escuchado, por eso la estudié a ella, que son mis parientes, eran familia de Pablo. Andrónico y Junías eran familia de Pablo, mis parientes y compañeros de prisiones, porque en otro pasaje había dicho que estuvieron en la cárcel con él, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo Jesús. La palabra de Dios enseña que el Espíritu reparte dones sin distinción de género, sea usted hombre o sea usted mujer. Y lo dicen Hechos directamente. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ojo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán, alzarán la voz. Amén. No dice que solo los hijos, dice también los hijos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis ¿qué? Siervas de servicio. ¿Puede o no puede una mujer ser pastor y predicar en la iglesia? ¿Puede? ¿Puede o no puede ser misionera? ¿Puede? ¿Puede o no puede servir en lo que quiera en una iglesia? Puede. El machismo ha hecho que muchas mujeres la repriman cuando sabemos incluso que pueden tener el don de pastor, porque es un don que Dios lo da a quien Él le da la gana. No, pero ¿por qué lo dice así? Porque así lo dice la palabra de Dios. En Romanos 12, 6 al 8, los dones se dan según la gracia de Dios. En Él le plazca, no según género. Por eso Pedro dice, cada uno ministre conforme al don que recibió. Si una mujer recibió el don, ¿por quién no lo va a usar? ¿Por quién no lo va a ministrar? ¿Porque usted es machista y le choca que una mujer lo haga, se siente menos que ella? ¿O porque nunca ha estudiado bien ese tema y cree que lo está mandando? Se trata de mandar, se trata de ejercer un don. Juan en Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Y que el Espíritu en Corintios dice, reparte en sobremanera como Él quiere, como Él le da la gana. Vengan los hermanos porque los vamos a ungir con dones, pero las mujeres siéntense porque tienen que ir a hacer las empanadas y el café. No es así. Debemos de reconocer que los dones son para todas las personas y evaluar el fruto de su don, no por género. Uy, viene fulano de tal, pero cuando viene fulano de tal, nadie lo menciona. No importa. Si queremos recuperar el modelo de la iglesia primitiva, debemos de aceptar que las mujeres tienen el don de ser llamadas a ser incluso pastor. ¿Ven? Es cortito, pero siento que está muy lleno de pasajes que demuestran que así es. Amén.
Vamos a terminar acá entonces y vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha corrido, Señor. Hemos visto en tu palabra que tú no haces distinción de personas. Para ti ya no hay hombre ni mujer delante de ti, Señor. Nosotros somos tu pueblo. Gracias por las personas a quienes has dado el don de pastor y el don de enseñar y el don de profetizar. Para ti sea toda la honra y la gloria en este día, Señor, y te pedimos que nos despidas con bien y que nos protejas de regreso. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.